Vamos a resolver un problema sobre optimización utilizando derivadas. Cuando utilizamos o cuando nos referimos a optimización, estamos haciendo referencia a hallar valores máximos o valores mínimos de una función que por lógica van a maximizar o minimizar un proceso, una actividad, alguna cosa que estemos estudiando. El siguiente problema nos dice que tenemos un contrato para diseñar un edificio de almacenamiento con una base cuadrada y un volumen de 14.000 metros cúbicos. El costo de los materiales es de $4 por cada metro cuadrado que se utilice en el piso, $16 por cada metro cuadrado que se utilice en las paredes y $3 por cada metro cuadrado que se utilice para construir el techo. Encuentre las dimensiones que minimizan, esto es lo importante, encontrar las dimensiones que minimizan el costo de los materiales. Muy bien. Partimos siempre desde un gráfico, ¿no? Esta parte es importante para poder entender a qué hace referencia el problema. Entonces me dice que voy a construir una bodega con una base cuadrada. ¿Sí? Entonces, como es una base cuadrada, pues yo puedo decir que este lado mide A y que el lado de acá también mide A. ¿Sí? Y la altura va a tener otro valor. ¿No es cierto? Y la altura va a tener otro valor. La altura va a llamarse B, por ejemplo. ¿Ya? Esos son los datos que tengo, ¿no es cierto? Una bodega va a ser un prisma que tiene una base cuadrada. Y la altura, bueno, ya nos tocará definir cuánto mide la altura. ¿Sí? ¿Qué otros datos conocemos? Que el volumen es igual a 14.000 metros cúbicos. ¿Sí? Pero también sabemos que el volumen, o los 14.000 metros cúbicos, pongámoslo acá arriba, los 14.000 metros cúbicos corresponde al área de la base, que es lado por lado, quedaría A por A, quedaría A al cuadrado, por altura, que es B. Y aquí aparece nuestra primera fórmula, ¿no es cierto? Que el volumen es igual al área de la base por la altura. ¿Ya? Ese es un dato que me da el problema. También me da el costo por metro cuadrado para las paredes, el costo por metro cuadrado para el piso. Entonces aquí es evidente que también debo plantearme las fórmulas, por ejemplo, del área de la base. El costo del área de la base, ¿a qué es igual? El costo del área de la base es de $4 por cada metro cuadrado. ¿Y cómo se calcula cada metro cuadrado? O el total de la superficie sería A por A, que me queda A al cuadrado. Entonces ese sería el costo, ¿no es cierto? El costo para el área total de la base. El área de la base por 4 metros cuadrados. Podemos calcular también el área lateral. El área lateral, que vendría a ser el área de las paredes, me dice que tiene un costo de $16. Entonces, $16 multiplica a 4 paredes, ¿no es cierto? A 4 paredes por el área de cada pared. Y el área de cada pared, ¿no es cierto? Aquí vendría a ser la B por la A, estas dimensiones, ¿no es cierto? La altura por el ancho de la base. Y siempre es lo mismo, ¿no es cierto? Es B por A para las 4 paredes. Entonces aquí quedaría A por B. Eso sería el área lateral. Y el área del techo me dice que cuesta $3 el metro cuadrado, entonces $3 por el área del techo, que es A al cuadrado, ¿no es cierto? A por A, porque es un prisma rectangular y la dimensión del piso es la misma dimensión del techo. ¿Estamos? Con esto de aquí, ¿qué tengo yo? Como me está pidiendo, ahora me dirijo a la pregunta. En la pregunta me dice, ¿cuáles son las dimensiones que minimizan el costo de los materiales? Y por dimensiones me está pidiendo el largo, ancho y alto. Entonces, como tengo que minimizar el costo, yo necesito hallar una función de costo. La función de costo, ¿a qué es igual?
a lo que me cuesta el área de la base más lo que me cuesta el área lateral, el área de las paredes, y más lo que me cuesta el área del techo. ¿Estamos? Y esto me da igual al área de la base, que es 4a cuadrado más, aquí 16 por 4, me queda más 64, si está bien, más 64a por b, ¿no es cierto? Y más 3 al cuadrado, que es del área del techo, ¿no es cierto? Si yo sumo todo esto, voy a tener el costo de la función. Listo. Pero aquí viene una parte importante dentro de los procesos de optimización utilizando derivadas, que después de yo plantearme la fórmula, después de plantear la función que voy a optimizar, en este caso voy a optimizar una función de costo, y el costo está relacionado con lo que me cuesta el área de la base, con lo que me cuesta el área de las paredes y lo que me cuesta el área del techo. Pero es importante trabajar con una sola variable, ¿no es cierto? Y aquí tengo dos variables, tengo la variable A y la variable B. Por lo tanto, yo debo buscar la manera de que esta función que acabo de plantearme se convierta en una función de una sola variable. Y miren lo que tenía al principio. El volumen, que también me daba de dato, es igual a A al cuadrado por B. Por lo tanto, aquí, ¿qué puedo hacer yo? Puedo plantearme una función que dependa de A o una función que dependa de B. ¿Qué sucede si yo despejo la B de aquí? Si yo despejo la B, me queda que B, que representa la altura, B es igual a 14.000 dividido para A al cuadrado. Por lo tanto, yo puedo plantearme o me va a quedar una función de costo que solamente depende de una variable. Y la función de costo está dada por, bueno, aquí tengo dos términos semejantes que los puedo sumar, ¿no es cierto? Me queda 7a al cuadrado más 64a por b, pero b es igual a 14.000 dividido para a al cuadrado. Que finalmente, multiplicando y eliminando los términos semejantes, ¿no es cierto? Aquí yo puedo, esta a se simplifica con este cuadrado y me queda 64 por 14.000, me queda, aquí me queda, a ver, me queda 7 al cuadrado más 896.000 dividido para a. Y esta es mi función de costo. Mi función de costo, pero representada por una sola variable, ¿no es cierto? Y con esta fórmula yo puedo calcular cuánto me va a costar la construcción de todo mi bodega, de toda mi bodega. Ahora, como necesito encontrar los puntos máximos y los puntos mínimos, miren lo que sucede si yo grafico esta función que acabamos de encontrar. Si yo grafico 7x, bueno, aquí voy a utilizar la x en vez de la a, 7x elevado al cuadrado más 896.000 dividido para x. Si yo grafico esta función, bueno, la podía, a ver, quitamos del 1000 para poder apreciarla mejor. Es una función, si se fijan ustedes, es una función que va a tener máximos y mínimos, ¿no es cierto? Entonces, mi objetivo, mi tarea aquí ahora es encontrar estos puntos donde la función sea mínima, donde el valor de la función de costo sea mínimo, y esto ya lo aprendimos a hacer, ¿no es cierto? Encontrando los puntos críticos de una curva. En este caso, el siguiente paso sería derivar, ¿no es cierto? Voy a sacar la derivada de la función de costo. Y la derivada de la función de costo aquí quedaría 14a
14A menos 896.000 dividido para A al cuadrado. Esa sería la derivada, ¿no es cierto? La derivada de la función. Siguiente paso, igualar a 0. Todo esto de aquí le igualo a 0. La derivada igualarle a 0. Y despejar la A en este caso. Por lo tanto, me quedaría que 14 es igual a 14A, perdón. 14A es igual a 896.000 dividido para A al cuadrado. Este A al cuadrado que está dividiendo pasa multiplicando y me queda que 14A al cubo es igual a 896.000. Por lo tanto, ¿a qué es igual a? A es igual a 896.000 dividido para 14 y todo esto la raíz cúbica. Y me dice que A tiene que valer, insertamos esos datos en la calculadora, ¿no es cierto? La raíz cúbica de 896.000 dividido para 14, esto es igual a 40. 40 metros. ¿Y qué era A? A era el largo y ancho de la base, porque era una base cuadrada. Entonces esto mide 40 metros y el lado de acá también mide 40 metros. Ahora, ¿cuánto mide B? Acuérdense que B estaba aquí. B es igual a 14.000 dividido para 40 al cuadrado. Entonces, 14.000 dividido para 40 al cuadrado es igual a 35 cuartos. 35 cuartos, que aproximadamente es igual a 8,75 metros. Entonces, esto debe medir la altura, ¿no es cierto? 8,75 metros. Y si ustedes calculan el volumen es igual a 40, área de la base, ¿no es cierto? 40 por 40 por altura, que es 8,75. 40 por 40 por 8,75 es igual a los 14.000 metros cúbicos que me decían al inicio debe medir el volumen de mi bodega. Y estos valores de 40 metros por 40 metros por 8,75 me van a dar el menor costo. ¿Y cuál es el costo que me van a dar en total? Aquí está, eso tendría que reemplazarlo en la función original, ¿cierto? Que era esta de aquí. ¿Cuánto me va a costar utilizando estas medidas? Utilizando estas medidas, el costo que voy a pagar es de 7 por 40 al cuadrado. Acuérdense que aquí estaba ya la función expresada con una sola variable, entonces no le paro bola a la b. 7 al cuadrado, esto más 896.000 dividido para A, que vale 40. Entonces, ¿cuánto voy a pagar de toda esta construcción? 7 por 40 elevado al cuadrado más 896.000 dividido para 40. Voy a pagar $33.600. Ya. Esto voy a pagar por construir esta bodega. Yo podría utilizar otras dimensiones que también me dan 14.000 metros cúbicos, ¿no es cierto? Yo podría ocupar, puede ser aquí 100, bueno, me dice que tenía que ser cuadrada, ¿no? ¿Qué pasa si pongo que, a ver, veamos. Yo podría hacer, ¿no es cierto?, que la base mida 10 por 10 y luego que sea alta, ¿no es cierto? 10 por 10, 100 y por 140 metros de alto, ¿sí? Y esto también me da de resultado un volumen de 14.000 metros cúbicos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si ocupo estas dimensiones de aquí? 10 por 10 por 140. Bueno, aquí ya tengo las dos variables, ¿no es cierto? A mide 10 y B mide 140. Eso reemplazo en la función de costo
La tengo acá, que tengo la función de costo con dos variables, ¿no es cierto? Quedaría 7 por 10 al cuadrado más 64 por 10 y por 140. Si yo ocupo estas dimensiones para construir mi bodega de 10 por 10 por 140, también voy a obtener el mismo resultado, una bodega de 14.000 metros cúbicos, pero en costos, esta bodega me va a costar $90.300. Entonces, por eso se llaman procesos de optimización. Si ven, porque utilizando las derivadas he llegado a mi objetivo de construir una bodega de 14.000 metros cúbicos, pero con un costo reducido, con un costo de $33.600. No hay otro valor, no hay otra forma, de que para construir esta bodega yo tenga menor costo, ¿sí? Entonces mi respuesta aquí es 40 metros de ancho por 40 metros de profundidad y por 8.75 metros de alto. Con estos datos obtengo mi valor mínimo, que es lo que me pide el problema, ¿no es cierto? El costo mínimo de materiales.